iba de preso, llegaba y lo veían los jefes y decían: wow, ¿y este? Parece que vino a su casa, anda alegre. Pues mejor sea el jefe. Lo ponían de jefe. Pero ¿qué lo mantenía él alegre en las circunstancias difíciles? Que sabía que Dios tenía un plan para él. Sabía que Dios tenía un plan para él. Por eso llega a la cárcel y él no le preocupa. Llega a la cárcel y no le preocupa. ¿Y qué pasó? Dios siempre, aunque sea momento difícil, ese momento difícil es acercándote a tu propósito cuando tienes una visión. Cuando tienes una visión, el momento difícil no es porque te quiere tener, sino es Dios acercándote. José, ¿cómo llegó a ese palacio? Por medio de pruebas, por medio de cárcel. Porque allá donde lo querían matar, pasaron, de repente Dios pone que pasen unos ahí para que compraban gente para venderla, y lo ven y dicen: lo compramos, lo vendieron. ¿Para dónde iban ellos? Para la nación a donde Dios lo iba a usar. O sea, Dios estaba usando a estos para acercarlo. Luego allá, vemos, lo meten a la cárcel. Si te das cuenta, la cárcel que meten, cómo Dios trabaja, yo no sé, pero Él abre el camino que tenga que abrir. Él quita las piedras que tenga que quitar. Él abre caminos donde no los hay. Él abre el mar, Él abre el Jordán. Él botó los muros de Jericó. Para Él no hay imposibles. Porque te das cuenta, ¿qué pasó? Lo meten a la cárcel y la palabra dice que lo metieron a la cárcel del reino. Un esclavo, meterlo a la cárcel del reino. Sabes que en la cárcel del reino solo entran los que trabajan en el reino. Porque hay cárcel. Aparte está la cárcel de toda la sociedad, por ejemplo. Está la cárcel, pero en el reino, donde está el reino, hay una cárcel especial solo para los reos de la cárcel, o solo para los de la cárcel, si alguien comete un delito. ¿Cómo hizo Dios? Yo no sé. Pero Dios hace que vaya a caer a la cárcel del reino. Imagina, a la cárcel, pero del reino. ¿Por qué? Porque Dios cada paso que daba lo iba acercando. Cada prueba que llega a tu vida no es para alejarte de Dios. No es porque Dios se alejó de nosotros, sino es por Dios acercándonos al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Porque es difícil, no es fácil cuando tiene una prueba. En circunstancias que ya no puedo más con mi vida, ya no quiero seguir. Es difícil, pero cuando tiene una palabra, eso te da fuerza para decir: Dios dijo, ya no aguanto, pero Dios dijo, yo no sé en qué momento Dios lo va a hacer. Y a veces como que nada ve, pero Dios acercándote más al propósito. Pero llega al reino, cuando está en el reino, Él está ahí tranquilo. Imagínate, está tranquilo José en el reino. De repente que Dios dice: ya es tiempo de usarlo. Ya pasó la prueba, ahora es tiempo de usarlo. ¿Qué hace Dios? Dice que Dios le pone sueño a dos que estaban ahí, un panadero y uno el que servía el vino del rey, y les da sueños. ¿Para qué? Para usar a José. Desde el reino, ahí lo empieza, desde la cárcel lo empieza a usar, le revela los sueños, y cabal sucede como Él los dice. Llegan al reino, se olvidan de José. Sucedió cabal como Él había dicho, se olvidan de José. Pero Dios dice: es tiempo de usar a José. Es tiempo de ponerlo en la promesa que yo le dije. Muchas veces va a ver como que todos se olvidan de ti, porque José les dice: cuando estés allá con el rey, recuérdate de mí, acuérdale de mí. Dice la palabra que ellos se olvidaron de él. Por eso dice la palabra: aunque tu padre y tu madre se olvidaren de ti, aunque tu familia te dejare, aunque todo te dejare, Jehová jamás te dejará. Jamás, aunque veas todo negro, todo oscuro, que nada te va bien, Dios siempre está ahí. José estaba ahí. Cuando José está en la cárcel se olvidan, dice la palabra. ¿Qué hace Dios? Usó a los presos para que salieran, pero los presos no hicieron nada. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué hace Dios? Ahora le da un sueño al rey. Ahora le da un sueño al rey. ¿Para qué? Para usarlo. ¿Para qué? Y que nadie pudiera entenderlo. Entonces, ¿qué hace el rey? Dice que llama a todos sus astrólogos, adivinos y cuanta cosa. Y dice: el que me adivine va a tener todo esto. El que adivine el sueño que tuve, o que me discierna el sueño que tuve. Pero, ¿verdad? Dice que nadie podía. Dice: no podemos, adivinos, todo. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Lo que viene de Dios ni el diablo lo puede entorpecer. Entonces venía nadie.
Entonces cuando están ahí nadie, ¿por qué? Porque ese sueño lo había puesto Dios especialmente para que José fuera el único que lo declarara. Cuando está ahí, ya que ven que nada, bueno, van a morir todos porque no puede. Entonces ¿qué hace? Él se acuerda el que había salido. Dice, rey, ¿sabes qué? En la cárcel, cuando yo estuve en la cárcel, ahí hubo un hombre que él me dijo un sueño que tuve y sucedió exactamente. ¿Ves Dios cómo trabaja? Pues vayan a traerlo. Lo fueron a traer, porque Dios siempre va a abrir caminos aunque se vea oscuro. Pero cuando hay una visión, por eso necesitamos tener una visión, necesitamos caminar sobre una palabra. Ya no caminemos como iglesia divagando a ver qué Dios va a hacer con mi vida, sino decir, Dios va a hacer esto en mi vida. Hay una diferencia a que digas a ver qué va a hacer Dios con mi vida, a que tú digas Dios va a hacer esto en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay una enfermedad, tú no dices a ver si Dios me sana, no, que tú tienes que venir y decir Dios me va a sanar. Hay una diferencia. Y cuando lo dices con autoridad, Dios ve que cuando hablas con autoridad es fe, porque tú lo estás diciendo porque estás creyendo, y eso hace que el milagro suceda. Pero cuando divagamos es porque no hay fe. Decimos a ver qué pasa, a ver a dónde Dios, qué hace Dios conmigo. Bueno, que me use aunque sea para barrendero, ¿verdad? ¿No han oído hermanos así? Aunque sea para limpiar baño, que me use, pero aunque sea para eso, o aunque con que sea salvo. Decía el profeta, dan ganas de darle una buena cacheteada. Sí, porque Dios no nos llamó para eso. En toda la palabra podemos ver cómo Dios nos llama para ser alguien importante. Desde Deuteronomio dice al pueblo, serás cabeza y no cola. Pero ahora los cristianos, ¿qué somos? Cola. ¿Sí? Y Dios dijo, serás cabeza y no cola. Es lo que Dios quiere en nosotros. Pero ¿por qué quedamos como cola? Porque estamos a ver qué Dios hace, a ver qué Dios hace conmigo, a ver si Dios me sana. Estamos siempre a ver, no. Debemos decir, Dios dijo, Dios hará. Dios dijo que voy a hacer cabeza y no cola, voy a hacer cabeza. Tener eso en mente. Creer que Dios lo dijo, ¿verdad? También dijo, ustedes, no pedirán prestado. En ese mismo capítulo dice, ustedes no pedirán prestado. Dice, las naciones vendrán y les pedirán a ustedes. ¿Ves cómo nos quiere Dios? Pero ¿cómo vivimos? Porque no leemos la palabra, no vemos la promesa de Dios, no nos agarramos de ella. En la palabra ves puras promesas de Dios. Sí, nos habla que hay un infierno, sí, es real. Hay infierno y hay cielo, ¿verdad? Que debemos ser salvos, sí. Que viene el día, ¿verdad? Que va a haber juicio. Pero también nos da muchas promesas de cómo vivir en esta tierra. Muchas veces pensamos, y hay cristianos incluso que dicen, no, lo único bueno es allá en el cielo, aquí nada. Sí, hay cristianos que piensan eso. Y digo, oh, bueno, así van a vivir. ¿Por qué? Porque es sus pensamientos. Es lo que declaran con sus labios. Pero en la palabra Dios no declara eso. Él declara que vamos a ser salvos, pero aquí también, si no recuerdas, Jesús mismo dijo una vez. Jesús lo dijo, no lo dijo otro apóstol o alguien más. Jesús dijo, no hay nadie, así lo dijo, no hay nadie que dejare padre, madre, hijos, familia y pertenencias o propiedades que no les sea dado 100 veces más y la vida eterna. O sea, ¿verdad? Pero a veces nosotros creemos que no somos nada, somos menos, somos los cristianos, somos menos que los otros. No.